Cuando se menciona el ferrocarril se suele evocar grandes locomotoras, vagones y rieles. En el caso colombiano, cosas bastante viejas y disfuncionales. Sin embargo, para entender lo que ha sido el ferrocarril en nuestro país y la forma en la que se ha ido articulando, es necesario identificar y analizar un conjunto de elementos que sobrepasan los aspectos técnicos y las piezas necesarias para diseñar y construir una locomotora funcional. Primordial cuando tuvimos la indemnización por el Canal de Panamá eran los ferrocarriles, y fue ese gran momento, la época de las vacas gordas, cuando el país pudo construir por primera vez una red vial, una red de ferrovías. ¿Qué pasó cuando los construyeron? Los construyeron en una época donde no había maquinaria, sino la maquinaria más moderna, que era una pica, una pala y una carretilla. Es cierto que las calderas, válvulas, pistones, reguladores, palancas y engranes son aspectos técnicos vitales. Sin embargo, si queremos comprender cómo el ferrocarril llegó a ser lo que representa hoy en Colombia, debemos analizar un conjunto de actores que construyeron el desarrollo de la industria ferroviaria del país. Para mí el tren es un medio de transporte. El ferrocarril para mí es un mito, ya que mis antepasados lo usaron, pero en esta generación ya no es tan usual. El ferrocarril fue muy importante porque ayudó a expandir la economía, a lograr... El tren es un medio de transporte, para mí, pues es muy importante para la economía de los... Solamente conozco el tren como un medio de transporte de carga. El tren es un medio de transporte no utilizado comúnmente, ya que existen otros medios. Realizar un viaje a Bogotá onda requería de un testamento y una labor titánica. Con la llegada del tren, esto cambió. Iniciamos a conectar las zonas alejadas con las grandes capitales y el comercio inició a fluir. Los grandes beneficiarios, los caficultores, grandes comerciantes y terratenientes. El tren fue financiado por capitales privados y de esta manera sus intereses se colocaron por encima de los demás. Con la creación del Ferrocarriles Nacionales de Colombia en 1954, se unificó el Sistema Ferroviario Nacional, empresa que finalmente se liquidó debido a problemas financieros. Pues nosotros compramos unas locomotoras a vapor que estaban inservibles, estaban abandonadas en los patios de los talleres de los ferrocarriles, y hasta ahora hemos rehabilitado 5. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos unos talleres con una maquinaria industrial antigua. No es posible hablar del qué se esperaba del ferrocarril desde la perspectiva de una comunidad con características homogéneas, ya que Colombia se caracteriza por su gran diversidad social y cultural. Es necesario identificar grupos representativos para lograr hacer un correcto análisis de lo que se esperaba y de lo que realmente representó el ferrocarril. Se logró identificar 3 puntos de vista representativos: el de los gobernantes, el de los empresarios y grandes terratenientes y el de la gente del común. Que el tren cumple horarios. Los buses de aquí pues no lo pueden cumplir por los trancones y los semáforos y todos los problemas que se están presentando en la movilidad de Bogotá. Nosotros, si ustedes vienen en la tarde o en la mañana con reloj en mano y horario en mano, van a ver que no incumplimos en un minuto nuestro horario establecido, que esa es una de las ventajas del tren. En el grupo de los gobernantes podemos identificar 2 vertientes, los del siglo XIX y los del siglo XX. Para los primeros el ferrocarril representaría un beneficio triple: conectaría todas las zonas del país, concretando por fin el proyecto de nación que ellos tenían. Se fomentaría el avance de la agricultura, el comercio interno y se daría un gran avance en los nacientes conocimientos ingenieriles, gracias a la implementación de tecnología de punta. Lastimosamente, el Estado colombiano no posee los recursos para implementar dicha tecnología, por lo que recurrió a darle concesiones a los grandes acaudalados, lo que demostró ser el primer error en una historia llena de tropiezos. Claro, cuando eso no había política en las entidades del Estado, pues yo no necesité ninguna palanca ni nada sino con mis propios. Para el segundo grupo de gobernantes, el ferrocarril representó poco más que una tediosa tarea llena de retrasos, pero que a futuro daría grandes ganancias para el Estado y para ellos mismos. Contrario a lo que pensaban, las utilidades recibidas fueron pocas. Los privados entregaban un porcentaje ínfimo al Estado con respecto a las ganancias que generaban sus acciones, con el fin de adquirir más concesiones a corto plazo. Hacia la segunda mitad del siglo XX, el desinterés por el desarrollo de ferrocarriles era muy marcado. La causa estaba en el exterior del país. Al no tener los suficientes recursos, se pedían préstamos a entidades como el Fondo Monetario Internacional, cuyo verdadero interés era reemplazar el ferrocarril en Colombia
por la instauración de los automóviles y el uso de combustibles derivados del petróleo. Por último, tenemos a la gente en común. En sus inicios el ferrocarril no representó gran cosa para el pueblo, principalmente por el desconocimiento del artefacto a causa de la deficiente difusión que se le dio. En un futuro representaría una fuente de empleo, un transporte seguro y económico, aunado a los beneficios que traería a colectivos agricultores y de manufactura. Lastimosamente, el sueño del ferrocarril fue reemplazado por el automóvil. Los grandes costos operativos y la posterior incapacidad de actualizar las vías y los equipos impidieron al sistema férreo competir en su momento con el naciente transporte automotor, ya que le permitiría a cada persona un transporte propio y personalizado sin medir su alto costo. ¿Cómo lo conoció? Lo conocí porque fue lo primero que en mi pueblo, cuando el tren llegó, que yo me recuerde, pues todo el mundo salió a ver el tren porque era una cosa novedosa, eso nadie lo había visto. Aparte de comunicar regiones que antes se encontraban aisladas, el ferrocarril representaba mayor seguridad al viajar y la posibilidad de transportar cargas más pesadas a un menor precio. Los agricultores y especialmente los caficultores vieron en el ferrocarril una solución para distribuir y aprovechar al máximo sus productos. Una tonelada en un camión cuesta entre 80 y 90 pesos un solo kilómetro. Y ese mismo kilómetro en el ferrocarril cuesta 7 pesos. Y ese mismo kilómetro en el río cuesta 1.7 pesos. Los costos son alrededor de 7 veces menos en zona plana que el de la. Un análisis de estas perspectivas nos permite dilucidar que el ferrocarril idealmente proporcionaría beneficios a todas las colectividades, pero en realidad conllevó a muchos problemas de orden social y benefició a grupos selectos de personas. Se puede afirmar que en Colombia la mayoría de los grupos vieron el ferrocarril desde una perspectiva económica. Años 40, 50, porque en esa época lo que había era una cuestión campesina muy linda en los pueblos y eso se desintegró, se acabó, acabándose el tren se acabó eso. Hoy no tenemos ese progreso de esos pueblos que eran tan lindos cuando nosotros. Hoy tenemos otro transporte, otra cultura, otras cosas, ¿no? Pero lo del tren se acabó. Sin embargo, de aquí a Tuna, yo he conocido 4 carreteras diferentes que las hicieron sobre las antiguas. Todos los días las mejoran más. Hoy ya son dobles calzadas, ¿sí? Y si ustedes se agachan en alguna parte a mirar los rieles, en algunas partes dice 1930. Los rieles. Las mismas curvas, las mismas pendientes, los mismos túneles, los mismos puentes, todos nos han tocado. Entonces, un medio de transporte que está igual, no los equipos, sino sus vías, iguales a hace 100 años, y el otro, que todos los días lo modernizan, no hay competencia. ¿Por qué? Porque son 2 empresas de transporte. Para los grandes adinerados, el ferrocarril en un inicio representó una mejoría en el comercio, que llevaría más dinero a sus arcas. Sin embargo, el gobierno, al no tener recursos para continuar con los primeros proyectos, recurrieron a ellos para que se encargaran de realizar las obras a cambio de utilidades. Ahora el ferrocarril representaba un medio para obtener grandes ganancias. No obstante, con el tiempo se dieron cuenta de que ni ellos poseían el dinero para tan magna obra. Sabían que no podían perder esta oportunidad, así que recurrieron a subcontratar empresas extranjeras que contaran con los medios necesarios para poderlo hacer a un bajo costo. Esta situación se repitió por décadas. Finalmente, se puede afirmar que los principales beneficiarios económicamente con la instalación del ferrocarril fueron los grandes terratenientes y empresas privadas. Usurparon dineros públicos y utilidades con gran facilidad, generando retrasos en la construcción de las líneas férreas. La mayoría de los ferrocarriles colombianos sufrieron un calvario de contratos fallidos, pleitos, obras destruidas, financiaciones onerosas, errores técnicos, tardanzas inexplicables, corrupción, ingenuidad de los negociadores, vacíos jurídicos y controles fiscales inadecuados.
Desde el discurso político se vendía la idea de traer innovación a nuestro territorio y que garantizaría un estilo de vida mejor para los colombianos. El tren debía comunicar a las zonas más apartadas del país y tenía el potencial de ser la esperanza de progresar para un pueblo acostumbrado a la mula y al costal en el hombro. No obstante, la locomotora generaría una estructura jerárquica y sería fundamental para evidenciar el distanciamiento social y la divergencia de intereses entre una clase oligarca y otra menos favorecida. ¿Cómo es que la empresa más rentable del país, aquella que trajo el dichoso desarrollo comercial para Colombia, se quebró? Con la venta de Panamá, el gobierno prometió crear un fuerte sistema ferroviario, una inversión considerable. Sin embargo, con la aparición del automóvil y el transporte de carga privado, el panorama cambió. La oligarquía colombiana, dueña de las empresas transportadoras por vía terrestre, vio en el tren un impedimento para su enriquecimiento. El que Ferrocarriles Nacionales de Colombia fuera una empresa pública en este país dejó de ver para sus problemas de liquidez una solución típica del neoliberalismo: privatizar o privatizar a medias. Transporte. ¿No se han enterado que el sistema más económico de transporte de carga por tierra en el mundo y que abarataría los precios de muchas cosas es el tren? Bueno. A partir de la década de los 70, el terreno colombiano se convirtió en el argumento de muchos expertos para apoyar la extensión y el desarrollo de las carreteras, además de detener la actualización de las vías férreas. A pesar de que en países con geografías complicadas como Francia el ferrocarril fue implementado con éxito. Para el pueblo era un cómodo medio de transporte, para el gobierno una empresa problemática, costosa e ineficiente. La prioridad se convirtió entonces en construir vías pavimentadas para los vehículos particulares y no el mantenimiento de las vías férreas, sumado a las acciones realizadas por los gobernantes, quienes sobrecontrataron personal con el fin de pagar favores políticos. Ustedes ven esto de las 4G, ustedes han visto, eso vale billones y billones de pesos, ¿sí? Ustedes han visto que le metan 5 centavos al tren. No, porque no es político. ¿Sí? La Ley 21 de 1988 inició un proceso de transformación organizacional. Se liquidaron Ferrocarriles Nacionales de Colombia, creados en 1954 con el fin de unificar el sistema de transporte férreo y mantener la infraestructura para prestar un servicio eficiente, y se propuso que el sector privado asumiera la operación de estos equipos de transporte. No es gratis. Cuando se terminaron los ferrocarriles nacionales de Colombia, fundé esto, ¿sí? Lo que hoy se conoce del Centro Turístico de la Sabana. Para el periodo entre 1991 y 1995, se aprobaron inversiones por 338 millones de dólares, usados en rehabilitar 1.606 kilómetros, modernizar los sistemas de comunicaciones, reparar las estaciones y bodegas y mejorar el nivel de servicio, además de garantizar la estabilidad de las empresas operadoras. Su mala planificación y ejecución llevaron a su expiración. Al principio nosotros solamente hicimos planchones. ¿Para qué eran los planchones? Los planchones era para desplazarnos como un juego, o para traernos las mercancías o los mercados de billeta a nuestros sitios de vivienda. Pero vimos que el transporte, vimos que el turismo se interesó, entonces a nosotros nos nació el poder prosperar y le hicimos banca. El transporte para la década de los 90 ya había perdido la credibilidad. El transporte de pasajeros se suspendió en 1992 y se reasumió a finales de siglo. Para esa época, el total de pasajeros fue de 665.000, que comparado con los más de 5 millones en 1972 era insignificante. El gobierno en 1998 entrega la totalidad del sistema en concesión. De 794 kilómetros de vías férreas, que principalmente es la conexión del río Magdalena hacia el norte, que todavía está disponible, y de Cali hacia el Pacífico. Son como los dos ramales más importantes de las vías férreas. Y tenemos parte de esos 794 kilómetros, son 184 kilómetros de vía privada, que pertenecen a la operación del Cerrejón. Si en una conversación habláramos sobre el tren en Colombia, no sería distinto hablar de Colombia misma, de cómo las relaciones de poder entre una clase y otra se sobreponen. El tren sería el pan que se ofrecería al pueblo para calmar su hambruna que finalmente vivimos y pan que nunca olimos salir del horno. El tren fue un discurso prominente. Los nuevos candidatos a puestos políticos prometían fortalecer el aparato férreo, abrir nuevas estaciones, ganaban elecciones y el tren nada recibía. Y así aumentaban sus ganancias, el tren se quebraba. El desenlace,
El tren perdía muchas cargas por descarrilamiento, como lo indica el profesor Manuel Flores. Se construyeron tramos de 3 anchos de trocha que finalmente impedirían la integración del sistema. Iba lento aún en sus tramos más rápidos. Los sindicatos, integrados en muchos casos por personal puesto por la oligarquía, pidieron rápidas pensiones, aumentos salariales para los administrativos. Se dio paso a la construcción masiva de carreteras a entidades privadas y se crearía un sistema de transporte vial 7 veces más costoso, generado por las cooperativas privadas. En lugar de desarrollar la fabricación de vías férreas y locomotoras a ingenieros colombianos, se favoreció a las grandes potencias con la importación de vehículos, lo cual además dificulta el control que se tiene sobre los precios y maquinaria. En definitiva, el tren es el reflejo de la política colombiana, construido para fortalecer el desarrollo comercial, liquidado para favorecer a los gobernantes sobre el pueblo. Por eso, la historia del tren es igual a la historia de Colombia. Entonces yo le dije, mis generales, me da mucha pena. Pero si yo espero a uno, tengo que esperar a los demás, no voy a esperar. Y me dijeron que yo tenía razón. Si uno espera al primero y se acostumbra a la que espera, entonces no cumple horarios. Entonces, ¿cree usted que la cultura colombiana va directamente ligada con la desimplementación de los trenes? Vayan ustedes a cualquier país donde haya trenes, a ver si el tren los espera. Y solo Medellín es la única del país que lo tiene, no es de extrañar que mientras todo el mundo cada vez le apuesta más al transporte sobre rieles, aquí los trenes parezcan más un objeto de museo. Así, se pasó a perspectivas políticas que culminaron en el cese total de ferrocarriles nacionales en 1995, demostrando que en Colombia influyen más las políticas de entes exteriores que aquello que realmente beneficia al país, independientemente de la bandera o pensamiento político que se porte. No, es que, bueno, mire, si volvemos, Colombia se desarrolló por el ferrocarril hasta los años 60 del siglo pasado.